Muy buenos días, el tema de hoy es palabras vacías. Vamos al libro de Mateo capítulo 6 al 7. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Palabras vacías. Hay veces nosotros nos enfocamos en una oración sin sentido. Una oración sin fundamento, sin conocimiento. Y como que entramos a hacer esa oración y nos enfocamos y como que nos encarnizamos, como dicen algunos, en esa oración y clamamos, pero no tiene fundamento. Como que es como dicen las abuelas, es una cantaleta ahí, pero no tiene sentido. Es como cuando viene el niño, a usted le pide algo y empieza, pero yo quiero, pero ayúdame, pero deme esto. Usted que le dice al niño, no le entiendo. Vuélvame a decir, vuelve y le dice, no señor, no, eso no es. Y como que le empieza, ya, no más. ¿Cómo será el Señor escuchándonos a usted y a mí con esas palabras vacías, palabras sin sentido, sin fundamento, sin conocimiento? Y digo, ¿por qué sucede esto? Muchas veces porque usted y yo no leemos la palabra, no oramos la palabra, ya que el Señor nos manda a usted y a mí que debemos orar la palabra, declarar la palabra, confesar la palabra, proclamar la palabra. Y cada vez que el Señor nos viene y nos habla a la luz de las Escrituras, encontramos una oración con fundamento, una oración con convicción, una oración con determinación, pero también una oración en la cual yo sé que el Señor me va a escuchar porque está pasando esto en mi vida y la palabra de Dios dice esto, Señor, y según la palabra, yo veo que tú vas a atender esta súplica que tengo delante de ti. Una oración con fundamento, no una oración repetitiva, porque hay personas que llevan años inclusive con la misma oración y no cambia la oración y vuelve el otro día la misma oración, como la oración de la oveja. La oración de la oveja, yo creo que usted la sabe, que dice ayúdame, protégeme, guárdame, bendíceme. Al otro día ayúdame, guárdame, protégeme, bendíceme. Al otro día ayúdame, guárdame, protégeme, bendíceme. ¿Qué fundamento tiene esa oración? Ninguno, siempre lo mismo, como que no hay una oración sin sentido. Por eso son palabras vacías el tema de hoy. Por eso dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Tremendo, porque el Señor ya nos ve en el lugar secreto. Pero mire que esta oración dice que en el lugar secreto, no una oración en el bus, en el Transmilenio, en el transporte público, en su automóvil, en el camino al trabajo. No, dice en el lugar secreto. Por eso es que hay veces hacemos oraciones con palabras vacías, porque hablamos pero la mente está en otro planeta, está en Júpiter, está en Saturno, está bien dispersa, bien perdida la mente, pero las palabras salen como sin fundamento. Por eso son palabras vacías el tema de hoy. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo que yo le decía, lo de la oveja, la oración de la oveja, la petición del bebé, del niño que le pide al papá o a la mamá, y como que como que dicen algunos, cantareta otra vez va a empezar otra vez va a empezar usted, y como que miramos cómo distraemos al niño, que a algunos hoy les parece tan fácil. Bueno, démosle el celular para que se entretenga, démosle la tablet, bueno, prendámosla ahí, y creemos que estamos haciendo con los niños. Por eso dice que no usemos vanas repeticiones, que son palabras vacías, palabras sin fundamento, palabras en las cuales el Señor quiere llevarnos a usted y a mí realmente una cambio, una transformación, pero siempre y cuando usted y yo entramos a buscar y depender del Señor, pero que el Señor nos guíe y nos oriente, nos guíe y nos oriente cómo debemos obrar, cómo debemos actuar, pero también cómo es que usted y yo estamos obrando y actuando para cada circunstancia, para cada situación. Y es que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación, pero siempre y cuando usted y yo entremos a la oración. Y la oración es donde el Señor quiere llevarnos a ese cambio. ¿Y cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando usted y yo? ¿Será que si lo hacemos como el Señor nos dice, o será que lo hacemos de otra manera? Ya que el Señor quiere llevarnos a entender y a conocer, a discernir, pero también a interpretar que esas palabras vacías no tienen fundamento. Pero dice, como dice el verso 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor ya sabe lo que usted y yo le vamos a pedir, o qué es la necesidad que tenemos. Por eso hay oraciones, como les decía, que no son escuchadas, porque son palabras vacías. ¿Pero por qué son palabras vacías? Porque no hay una respuesta de parte del Señor, porque no tiene la oración un fundamento. Por eso dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por eso aquí nos habla sobre los gentiles que piensan que por su palabrería
Es preferible que usted y yo entremos delante del Señor con dos palabras, dos peticiones, con conocimiento, con fundamento y ojalá con palabra. Y le aseguro que el Señor se le responderá en el tiempo menos esperado que usted está anhelando. Dice por eso el Señor nos lleva aquí una oración perfecta, que es la oración al Padre Nuestro. Esa oración al Padre Nuestro nos lleva a ese cambio, esa transformación que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí en conocer y entender el plan perfecto que el Señor ya ha hecho para con cada uno de nosotros, pero ese plan perfecto en el cual quiere que usted y yo entremos y busquemos la obra perfecta del Señor a la luz de las Escrituras. Por eso cuando dice en Mateo 6:33, dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, cuando buscamos el reino de Dios, el Señor nos responderá todas nuestras oraciones. ¿Pero por qué no las responderá? Porque andamos en el reino de Dios, en su justicia, en su conocimiento, en su palabra, en su entendimiento, en su revelación. Nos sometemos a tiempo de clamor, ayuno, intercesión, oración, palabra, meditación, estudiar la palabra, pedirle al Señor el entendimiento, las Escrituras. Espíritu Santo, ayúdame a conocer, a entender los misterios de tu palabra. Yo quiero conocer tus misterios para saber cómo pedir, al saber pedir sabiamente. Cuando miramos el libro de Proverbios encontramos sobre los sabios y los necios, y a veces actuamos como los necios, que los necios se basan en su terquedad, en sus razonamientos, sus propios conocimientos, sus propias palabras. Pero cuando entramos a mirar los sabios son prudentes, son sabios, son personas de entendimiento y de conocimiento, de revelación. Esas personas son las que usted y yo debemos ser, ya que entramos en un tiempo de maduración en la oración. No es un tiempo en el cual hace muchos años no hemos reformado nuestra manera de orar y una manera de pedir, porque usamos palabras vacías. Pero hoy el Señor nos está haciendo un llamado de atención. Nos está haciendo un llamado de atención porque a veces decimos que llevamos tanto tiempo en el Evangelio, o que yo asisto a tal iglesia, que yo voy a las oraciones, que yo voy a los ayunos, que yo soy muy amigo, muy amiga del pastor, yo soy muy amiga o muy amigo de los líderes. Pero las palabras, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y es precisamente cuando muchas veces el pastor en la iglesia dice, vamos a orar por tal cosa, y como que usted se queda nulo, porque no tiene palabras, ¿cierto? Y como que empieza a tararear palabras y palabras sin sentido, sin fundamento, y son palabras vacías porque no hay un orden, no hay un crecimiento en la parte espiritual. Esa parte de ese crecimiento no lo hay. ¿Por qué? Porque precisamente nos basamos en lo que usted y yo creemos o estamos pensando que estamos obrando bien. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a mirar cómo estamos actuando, cómo estamos obrando y cómo debemos obrar para cada circunstancia, cada situación. Es por eso que usted y yo debemos centrar en la palabra de Dios. ¿Cómo nos quiere llevar el Señor? ¿Qué le ha pedido usted al Señor que no ha visto una respuesta? ¿Qué le ha pedido usted a Dios que realmente usted cree que el Señor no le ha podido responder? Por eso, dentro de la oración del Padre Nuestro encontramos, hágase tu voluntad y no la mía. Y en la oración, en las palabras vacías, debemos pedir que no sean palabras vacías, sino decirle al Señor en la palabra, decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero muchos piden, hágase tu voluntad y no la mía. Pero cuando el Señor manda su voluntad, no la recibimos. Personas que, por ejemplo, dicen, Señor, yo no quiero orar más por mi esposo, que si no va a cambiar, Señor, que se haga tu voluntad. Y resulta que el esposo no cambió, siguió igual o peor. Señor, ¿cuántas veces llevo pidiéndole esto? Pero ¿cómo así? Le dice al Señor que se haga su voluntad, pero la hace y no la aceptamos. Entonces es que no pedimos con sabiduría. Por eso le hablo el tema palabras vacías, porque la oración debe ser, Señor, ayúdame, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo necesito conocer tu voluntad, porque tu voluntad, dice la palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Yo necesito conocer esa voluntad, cómo es agradable, cómo es buena, cómo es perfecta en esta circunstancia, esta situación que estoy pasando, ya sea con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi familia, en el ministerio, en el liderazgo, los negocios, los proyectos, lo que estoy haciendo, necesito conocer. Por eso el tema es palabras vacías. Tenemos que reformar nuestro vocabulario, la manera como usted y yo oramos delante del Señor, porque a veces oramos como cuando hablamos con el vecino, con el amigo, que le contamos todo el problema, pero que no dijo nada, habló tanto que realmente no habló nada concreto, algo con consistencia. Es precisamente porque usted y yo nos basamos precisamente en lo que creen o dicen los demás. Por eso cuando el Señor nos habla y a la luz de las Escrituras es como debemos orar usted y yo. Por eso lo dice en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. A veces nos afanamos por una oración sin sentido, por esas palabras vacías. Y es porque estamos afanados. Y es que aquí lo dice, que usted y yo no debemos estar afanados. Dice así que no os afanéis por el día de mañana. Cuando vayamos al lugar secreto tenemos que tener tiempo de calidad.
tiempo de calidad en el cual usted y yo debemos estar delante de la presencia del Señor. Y esos tiempos de calidad llevo ya es tener pensado. ¿Qué voy a pedirle al Señor? Algo concreto. En la palabra el Señor me habla esto, pero Señor, yo quiero que tú me lleves a conocer y entender esta oración para poder tener respuesta acorde a lo que tú me quieres dar o necesito de ti para obtener esa respuesta. Por eso la oración es que usted y yo ya no tengamos palabras vacías, que no tengamos palabras sin sentidos, palabras en las cuales no tienen fundamento, que hoy la oración sea a partir de hoy una oración con palabras llenas del conocimiento de Dios, con discernimiento, con revelación y entendimiento para obtener una respuesta directamente en Cristo Jesús.